Vamos a continuar con este segmento y dejaba ahí pendiente la pregunta de si estaba listo, ¿no? Si en verdad estaba listo y ya había aprendido y había tomado mi lección de, de la experiencia del cáncer. Y pues la vida me tenía deparadas algunas cosas maravillosas. Después de ese proceso sigo trabajando y a los pocos meses, ni siquiera había cumplido un año en Monterrey todavía, a punto de casarme, ya faltando una semana para casarme, me invitan y me promueven para venirme en el grupo a la Ciudad de México como responsable de la parte de propiedad intelectual. Ahí empiezo a trabajar en esa área. Al poco tiempo empiezo a involucrarme en los temas de transferencias de dinero y poco después viene una oportunidad maravillosa que me parece que me cambia la vida en muchos aspectos. Tomo una maestría en el IPADE, en alta dirección, y pues empiezo a descubrir otras formas de hacer las cosas, un mundo nuevo, una manera de pensar totalmente diferente, desarrollo otras habilidades, y eso me va permitiendo, junto con el trabajo duro, con la constante de el trabajo, del desarrollo, del análisis, me voy complementando. Y al final, esto me permite que unos meses después de haber empezado el IPADE, ni siquiera había empezado los primeros exámenes del primer cuatrimestre, tener la oportunidad de volverme el director jurídico del grupo y el secretario del Consejo de Administración. Lo cual, la verdad es que era impensable en algún momento, cuando yo decidí fusionar esta parte del conocimiento y la ilusión de los negocios. Honestamente, pues nunca pensé que iba a llegar ahí. Y estando ahí, pues era increíble, ¿no? Tenía muchísimas oportunidades, muchos temas, una convivencia feroz con la parte del negocio, pero también con el mundo del derecho. Tenía 5 o 7 mil juicios laborales, más otros 5 mil en Profeco, más otros en Conducef, más los casos penales, más todo lo demás. El volumen era gigantesco. Y la administración de todo eso pues era muy relevante, ¿no? Llegué a tener 75 personas a mi cargo, manejar un presupuesto de más de 10 millones de dólares. Y con eso las grandes operaciones, los grandes contratos, las grandes negociaciones, viajar y empezar a conocer el mundo, ir a Centroamérica, Sudamérica, Nueva York, Miami, China, Japón, vienen un crecimiento arrollador en la parte profesional. En la parte familiar, pues ya casado, llegan mis hijos, lo más maravilloso sin duda que me había pasado en la vida y que pues, en algún momento parecía muy lejano porque pues, había tenido el cáncer de testículo, pues yo no sabía qué tanto iba a afectar la radiación o no sabía si iba a poder tener hijos. Y bueno, pues su llegada fue espectacular, ¿no? O sea, bueno, los que somos padres creo que podemos decirlo así. No sé si tú tengas la oportunidad o la virtud de haber tenido hijos y el regalo de la vida, pero pues consideran conmigo en que es una gran satisfacción. Sin embargo, todo esto y la experiencia previa, ese envalentonamiento, ese empoderamiento del que te hablaba, me llevó a decir que tenía que vivir el momento, ¿no? Lo más importante que era vivir el momento. ¿Por qué? Porque había aprendido que todo cambiaba en un instante y que las cosas que hoy están, mañana podrían ya no estar. Y eso de alguna manera tiene una parte oscura, déjame contártelo así, porque nos permite, o a mí me hizo extrapolar un poco el concepto, ¿no? Todo cambia en un instante y como eso, pues vive intensamente. Pero en ese afán de vivir intensamente, de vivir sin límites, pues también llegan los excesos de confianza, los excesos de trabajo,
los excesos de comida, los excesos de bebida, los excesos de cigarro. En algún momento fumé después del cáncer y además llegué a fumar 2 cajetillas diarias. Subí de peso, no poco, no era un gordito, era un obeso mórbido muy grande. Llegué a subir 45 kilos sobre mi peso ideal. Llegué a pesar 130 y tantos kilos. Y empecé a tener, obviamente, problemas de rodilla, de espalda. Manejaba una cantidad de estrés muy, muy importante. Y la salud fue minando. Por si fuera poco, todo eso empecé, desarrollé una neuralgia típica del trigémino, que brevemente te comento que es uno de los dolores más fuertes que se tengan registrados. Hay quien dice que es el más fuerte y si no, pues está entre los principales dolores. Tardé 1 año en que pudieran descubrir qué era lo que lo provocaba. Pasé por muchísimos especialistas, muchísimos estudios. Y todo este proceso maravilloso en la parte profesional, toda esta oportunidad, por ejemplo, de ir a Nueva York y estar negociando un contrato de transferencias de dinero para el grupo y tener unos resultados espectaculares en esas negociaciones, o pues pensar en incursionar en China con otros negocios, o traer de China abasto y producto y hacer contratos con las navieras para traer esos bienes a México. Todo el tema logístico, todo el tema de mercadotecnia, todo el tema de publicidad, lo que hacíamos o no hacíamos en las tiendas. Una responsabilidad muy grande, sin duda. Un privilegio haber podido tener esa oportunidad en mi vida. Pero quizás en este afán de ser un excelente trabajador, un excelente colaborador, de seguir creciendo, pues fui perdiendo de vista muchas cosas. Principalmente a mi familia y a mí. No estaba enfocado en mí, estaba enfocado en lo que hacía, en lo que iba logrando, en este resultado material, en el resultado del reconocimiento. Pues es muy agradable, oye, y llegar y que te digan, no, pues ahora eres el director jurídico del Grupo Electra y es un grupo impresionante. Pues se siente muy bonito, ¿no? Te sientes muy bien, estás en plenitud, ¿no? Es una ilusión, estás en el sueño increíble, ¿no? O sea, si hace tiempo, cuando había entrado al grupo y había pensado en fusionar este mundo del conocimiento con mi pasión de los negocios, me sentía bien, imagínate en este momento cómo me sentía, ¿no? Me sentía como si pues casi fuera el dueño del mundo, me sentía realizado, ¿no? Y sobre todo dándome cuenta de que también lo que aprendía, por ejemplo, en la maestría, o ya había aprendido ahí, lo podía poner en práctica en diferentes momentos, y todo eso pues germinaba, ¿no? Y siempre traté de darle mucha atención a la parte de factor humano. Creo que uno de los grandes privilegios de mi paso por el grupo es que pues con el 95%, el 98% de la gente con la que trabajé, al día de hoy mantengo una buena relación, nos reconocemos, nos apreciamos, y eso sin duda es de lo más valioso. Entonces, fue muy, como te decía, el cáncer fue una inyección de adrenalina, fue una motivación, y sí, claro, me envalentonó, me empoderó. Pero vencer a la muerte tiene una trampa. Vencer a la muerte tiene la trampa de que empiezas a caer en el ego. Y si además lo que viene en tu vida es exitoso, lo que viene para tu vida es bueno, y entonces en la parte material te empiezas a acumular o a estar bien, y en la parte de la percepción de la gente hacia ti está bien, y lo que haces es bueno, entonces pues un poco el quién eres tú pasa un poquito a segundo lugar, ¿no? Estás en este mundo cobijado por todas estas experiencias, maravillosas sin duda, pero yo no tenía la madurez tal vez suficiente como para manejarlo,
Y pues eso empezó a cobrar ciertas facturas. Empezó a cobrar, como te decía, facturas en mi salud, facturas en nivel familiar, y, y perdí algo muy importante, ¿no? Perdí el balance porque pues todo era trabajo, todo era trabajo. A pesar de tener a mis hijos y demás, pues en algunos momentos los requerimientos de trabajo fueron muy grandes. Cuando incursionamos en este tema de traer los coches chinos a México, yo tuve que, en 3 años estuve 23 veces en China, casi todas las veces de 15, 20 días, un mes. Ahí nació mi segundo hijo y pues era difícil, era complicado porque iba a China, regresaba y en lo que el jet lag me acomodaba un poco al regresar, había veces que a la semana ya me tenía que estar volviendo a ir. Y entonces, pues eso fue difícil. De una o de otra manera te vas separando de la familia, estando a tantos kilómetros de distancia, complicado. Y pues de alguna manera, aunque confías en que todo vaya bien, sí tienes un poco el elemento de la angustia o de la intranquilidad de que si algo pasa en tu familia, pues tú estás a 36, 40 horas de llegar a verlos, ¿no? No es fácil. Por otro lado, había una parte súper importante de experiencia profesional que iba acumulando, el desarrollo que iba logrando en ese momento. Era increíble, ¿no? O sea, tener la oportunidad de estar sentado con los chinos, visitando fábricas, conociendo muchas ciudades en China, muchas oportunidades de ver cómo hacen las cosas, una cultura totalmente diferente, un proceso de pensamiento, de negociación, pues, totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados, pues, al menos yo había tenido experiencia en negociar pues, todo en este lado del mundo, ¿no? En Occidente, donde pues bien las cosas hacen mucho al estilo americano, o en Sudamérica y demás, en Centroamérica, pero nunca con esta paciencia y esta visión de cierto largo plazo y cómo juegan con ello también en la negociación los asiáticos. Entonces era un cúmulo, como te puedes imaginar, de experiencias, de vivencias, de intensidades, de muchísimo estrés, de cansancio y pues al mismo tiempo de acumular problemas, ¿no? De acumular temas de salud, y pues ahí empiezas a darte cuenta de que no todo estaba tan bonito. Al tiempo, esto me cansa, ¿no? Me lleva a una situación límite en la que ya mi cuerpo siento que ya no da mucho más. Pasan algunas cosas dentro del grupo que no me gustan a mí, y decido plantear en casa la opción de salir del grupo, de desarrollar una idea de un negocio en el que pudiera yo ahora ser responsable y de crecer de manera independiente. Y después de 10 años de estar en el grupo, yo decido terminar mi relación con el grupo para emprender otro camino. Maravillosa experiencia, siempre agradecido, por supuesto, con el grupo, con la oportunidad, con el privilegio de haber estado ahí. Y pues muy, muy enriquecedor todo este proceso, pero como te decía hace rato, extrapolabas los conceptos, ¿no? O sea, vivir al máximo, vivir al límite, porque todo cambia en un instante, porque todo se puede acabar. Es tramposo es vencer a la muerte, porque si bien te puede dar una inyección o vencer al cáncer, te puede dar una inyección de adrenalina y una experiencia importante. También es cierto que en ese momento muchas cosas importantes en la vida las había dejado de lado. Y eso tuvo consecuencias. Y
empiezas a preguntarte, a lo mejor no en ese momento, pero después me doy cuenta o me cuestiono si realmente todo lo que tenía eso era lo importante, si realmente estaba feliz, si todo eso que estaba logrando contribuía a mi felicidad, o más bien era el ego el que se estaba apoderando de mí. Y pues la vida me tenía deparadas otras lecciones y otros aprendizajes. Entonces te invito a que en el siguiente segmento los exploremos y te cuente qué seguía y qué nuevas cosas iba a enfrentar este ejecutivo medio todopoderoso que había crecido y que había estado pues, en una línea ascendente permanente durante los últimos 10 años, ¿no? Habiendo vencido el cáncer. Entonces, acompáñame en el siguiente segmento para que te siga contando esta historia.